Un saludo a todos aquellos amigos que visitan el canal y escuchan algunos audios. Así que vamos a continuar estudiando, investigando. En el audio pasado vimos que el observador es lo observado, ¿no es cierto? Que la actividad del pensamiento se proyecta y fragmenta la percepción y proyecta contenidos del pasado en el presente y también hacia los sentidos, ¿no es cierto? Hacia los campos de percepción, a través de imágenes, ¿no es cierto? Imágenes mentales con cargas emocionales, experiencias pasadas, y estudiamos eso que Krishnamurti llamaba, ¿no es cierto? Esa frase tan conocida, que el observador y el observado son un contenido total que se fragmenta a través del movimiento del pensar. Y ahí ocurre ese fenómeno de la proyección psicológica, que es una especie de autoengaño, disipación de energía. También estudiamos en unos audios anteriores cómo el movimiento del tiempo es disipación de energía. Por ahí hay un audio, creo que se llama El tiempo es energía, donde estudiamos ese aspecto y cómo, ¿no es cierto?, esa fragmentación es un desgaste, dispersión de energía, y que por eso estamos cansados permanentemente. Es claro que esto es extremadamente complejo, estudiarlo, examinarlo, pero es importante hacerlo por las implicaciones brutales que tiene para nuestra vida estudiarlo. La posibilidad de un cambio fundamental, radical, en los contenidos del pensar, vale la pena este trabajo. El aspecto que vamos a tratar de estudiar hoy es el aspecto interno de lo que habíamos estudiado en el audio anterior, que es que al interior de nuestra mente, el pensador es el pensamiento y el pensamiento es el pensador. Cuando nosotros pensamos, o más bien cuando la actividad de la mente, del cerebro está continuamente pensando, hay un centro y hay una periferia, y es como que hay un centro que piensa esos pensamientos, ¿no es cierto? Es como nuestro centro yo, y uno dice, he estado pensando tal cosa, o se me ocurrió tal cosa. La mayor parte del tiempo el pensamiento fluye sin sin mucho orden, digamos, fluye de una manera caótica o por asociaciones que el pensamiento hace.
Y a veces cuando tenemos que estudiar, leer, estudiar o preparar alguna presentación o algún trabajo académico, tenemos que utilizar el pensamiento desde ese centro de una manera mucho más precisa, más lógica. Pero siempre permanece esa dualidad, ese centro pensador y esa periferia pensamiento. Proceso dualista, ¿no es cierto?, interno, que es la base de todos los conflictos y contradicciones psicológicos. Surge un pensamiento o surge un contenido que, de acuerdo a nuestra moralidad, es reprochable, y la respuesta a ese contenido es reprimir, condenar, juzgar, o si es un contenido aprobado o agradable, la respuesta es asociarse, identificarse, aferrarse, porque nos proporciona algún tipo de satisfacción o placer. De cualquier manera, si esto es agradable o desagradable, o si hay una atracción hacia ese pensamiento o una repulsión, siempre permanece ese centro pensamiento y ese centro que es el pensador y esa periferia que es el pensamiento. A veces ese proceso se hace difuso en la vida cotidiana, en la respuesta a los retos físicos cotidianos, a los quehaceres diarios, pero si observamos un poco la actividad del pensar, vamos a ver que hay un centro y una periferia donde giran o de alguna manera fluyen esos pensamientos. Y ese es el mismo proceso que después se proyecta a lo exterior, ¿no es cierto? Cuando hablamos del observador, el observado. De algún modo estamos viviendo nuestro campo mental sin darnos cuenta y toda nuestra vida es proyectada desde el pensar. Y si un pensamiento es agradable, como decíamos, nos atraemos hacia él; si es desagradable, lo repelemos o lo negamos o lo juzgamos o los condenamos. De esa manera, esa dualidad, esa división, sujeto-objeto interno en el pensar, permanece. Ese centro es el que refuerza su actividad controlando, es el controlador interno de nuestra mente. Y esto es totalmente natural. La humanidad entera funciona de esa manera, no importando nacionalidad, credo, sexo, casta, estrato social, político. No importa quiénes seamos, dónde hayamos nacido o la edad que tengamos, en el pasado, en el presente o en el futuro, la actividad al pensar será esa dualidad de pensador y pensamiento, que es una dualidad, y este es el tema a cuestionar, proyectada por el pensar. No es algo ontológico, digamos, si queremos decir. No es que ese centro sea algo que tenga una raíz fundamental, sino vamos a estudiar que es un centro que se forma en las relaciones cotidianas, en la interacción familiar y social, cultural, en el nombre y en la forma del cuerpo con las cuales se identifica. Pedrito, Juanito, Andrea, Carla, etcétera,
el nombre, la forma, la interacción social se va gestando cuando uno es chico, le dicen tú eres tonto, tú eres inteligente, etcétera. Lo van calificando, lo van, digamos, sí, clasificando, calificando, y al niño, la niña van adoptando, van absorbiendo esas calificaciones de algún modo y va estructurando una personalidad. Ese centro se va estructurando con experiencias, contenidos, heridas, etcétera. Entonces ese centro se está continuamente formando y reforzando, que es el centro que controla la actividad del pensamiento. Krishnamurti cuestionó esto profunda y fundamentalmente señalando que la misma naturaleza del centro, núcleo central del pensar, es simplemente un centro formado por pensamiento, y el pensamiento es hijo de la memoria, de la experiencia, de los conocimientos del pensar. No le daba más significación que un centro, núcleo de pensamiento, que fragmenta la actividad del pensar en esa dualidad, ¿no es cierto? Y que no tenía otra significación. Oh, decíamos que no tenía el centro yo otra significación que otro núcleo de pensamiento más bien dominante, pero que genera esa centralización y ese sentido de identidad egocéntrico, personal, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros dice yo soy esto, yo soy de Latinoamérica o de Europa o de España, o yo soy de Argentina, de Brasil, etcétera. Y ese yo soy a nivel del pensar que nos da esa sensación de singularidad, ¿verdad? Es algo que es desde la perspectiva de Krishnamurti, por lo que uno puede estudiar, un condicionamiento más, un condicionamiento que ha tomado extraordinaria fuerza, digamos. Y tiene tal dominancia, digamos, tiene tal poder ese centro, que ya no podemos vivir sin él. Y lo estamos reforzando continuamente con todas las actividades de la mente. En cada interacción social, en cada diálogo, en cada conversación, en cada debate, reforzamos el centro con sus identificaciones, sus contenidos, porque ya está construido y depende de ciertos contenidos con los cuales se ha construido, identificado. Si uno es de una línea política, continuamente está expandiendo, reforzando y defendiendo sus convicciones o sus pensamientos políticos. Lo mismo ocurre en una línea religiosa o filosófica, en cualquier línea del conocimiento humano. El centro, el yo, se refuerza, adquiere, se identifica y después, posteriormente comienza a reforzar, a reforzar, a reforzar, que es la actividad autocentrada, egocéntrica que cada uno de nosotros tenemos invariablemente. Podrá ser esa actividad egocéntrica más sutil o más
básica o evidente, pero sigue habiendo una actividad egocéntrica que de alguna manera estructura nuestra vida psicológica. La mayoría de las corrientes de pensamiento, no sé, no creo que todas, piensan que ese yo es indestructible, que ese centro es absolutamente indestructible. En cambio, en ciertas líneas se dice que ese centro puede ser disuelto. Por ejemplo, en la línea del Raya Yoga, por ejemplo, si uno estudia los Yoga Sutras de Patanjali, lo que se denomina Raya Yoga, se habla de que yoga, por ejemplo, en el Sutra número 2, es la inhibición de las modificaciones de la mente. Y ese estado, por ejemplo, que se denomina samadhi, cuando se entra en samadhi, cuando la mente ya no tiene ninguna modificación o alteración, ningún movimiento, ningún contenido divisivo, fragmentario. Se disuelve en ese plano, en ese estado, el sentido de yo, por ejemplo. Krishnamurti dice, el centro yo es otro núcleo de pensamiento que está fuertemente alimentado y condicionado. Y es simplemente un núcleo de pensar, un núcleo de pensamiento. Y no tiene otra realidad, no tiene en ningún sentido para él una realidad absoluta, ni mucho menos, sino que incluso puede ser comprendido ese centro y descartado y observar, o puede haber una percepción directa de que el pensador es el pensamiento. Volvemos al problema del contenido total de la conciencia o de la memoria. ¿Dónde se genera la fragmentación? ¿En los sentidos o en el pensamiento que genera las imágenes que interpretan los sentidos? Si el pensador es el pensamiento, si esto es real, si el centro yo es un núcleo más del pensar, entonces esa dualidad puede ser disuelta y va a quedar simplemente el movimiento del pensar, ya no fragmentada, ya no en ese conflicto o dualidad sujeto-objeto o pensador y pensamiento. Ahora, esto no es un asunto académico, es decir, discutir sobre si el pensador es el pensamiento. ¿En qué sentido? Es que el centro yo pensamiento, ese pensador es el núcleo central del dolor, del sufrimiento humano. Es el centro el que ha acumulado las heridas, digamos. En esa fragmentación están las heridas, está esa continua repetición y repetición de nuestros condicionamientos, porque estamos divididos o fragmentados internamente, cada uno de nosotros. Y esa estructura fragmentada es la que está moviéndose en el devenir, en el tiempo psicológico. Esto no es un asunto para discutir entre académicos en qué sentido como algo que no me afecta en lo personal, sino que es el núcleo central de mi sufrimiento, del sufrimiento humano, porque todos nosotros actuamos y vivimos en esa dualidad pensador y pensamiento. Todos nosotros, sin excepción. A menos que haya alguien que haya por sí mismo observado esto
y haya visto que esa dualidad es ilusoria, generada por el mismo pensamiento y su orgánica de condicionamientos, su ecosistema de condicionamientos, vamos a decirlo así, y que en una percepción, en un discernimiento profundo, se puede ver o se puede hacer consciente de algún modo que el pensador es el pensamiento. Y ahí la percepción pasa, por decirlo así, a otro nivel. Ya no hay un centro que sufre. Ya no hay un centro que se identifica con algunos contenidos y con otros no. Ya no hay un centro que dice soy argentino, peruano, alemán, brasileño, norteamericano. Ya no hay un centro dominante que fragmenta, pero continúa el pensamiento fluyendo. Sin ese centro, vamos a especular, pero ya no hay un centro que fragmenta. Y eso generaría un cambio fundamental en la humanidad. ¿Por qué lo digo? Supóngase usted que un núcleo de personas supera el centro, lo percibe directamente que el pensador es el pensamiento. Esas personas dejan de estar condicionadas en nacionalidad, en religión, en política, dejan de ser egocéntricas. Su esfera de percepción pasa de un nivel fragmentario, divisivo, singular, a una percepción general de las cosas. Ya es el pensamiento humano condicionado al problema y no nacionalidades particulares, pensamientos particulares, corrientes políticas particulares, sino que el condicionamiento humano mismo es el problema y ya no problemas divisivos o fragmentarios. O sea, en esto está la resolución de muchísimos problemas humanos. Podemos encarar el hecho de que el pensador es el pensamiento, que es un solo contenido que se fragmenta en el movimiento del pensar, en los condicionamientos tan fuertes y dominantes que tenemos. Una de las cosas que tenemos que hacer es captar la importancia de algo. Cuando captamos la importancia fundamental de algo, atrae nuestra inteligencia, nuestra energía, nuestra vitalidad para encararlo aumenta, porque vemos que es fundamental, que es importante encarar el reto. Por ejemplo, de que el pensador es el pensamiento, con todas sus derivadas e implicancias. ¿Captamos la importancia de eso? Desde pequeño, desde niño, se generó ese centro. Y ese centro, yo, núcleo central de pensamiento, egocéntrico, ha sobrevivido, ha aprendido a sobrevivir en la interacción social, que es, ¿cómo es la interacción social? ¿Cómo es el mundo real, objetivo? ¿Es hostil o no? ¿No es hostil el mundo? ¿No son hostiles las relaciones humanas? ¿No son complejas? ¿No son intrincadas? ¿No tenemos que cuidarnos muchas veces unos de otros en el trabajo,
la empresa, en el colegio, en la universidad, ese centro se ha fortalecido. ¿No somos cada uno de nosotros sobrevivientes de la interacción social? Y ese centro se ha fortalecido, ha aprendido la astucia de la supervivencia. Y ahora lo estamos cuestionando. Y no quiere ser cuestionado. Es incómodo cuestionar al yo para cada uno de nosotros, porque es lo que somos hasta ahora. Es lo único que conocemos, sabemos, hemos aprendido. De hecho, nos ha costado mucho trabajo construirlo y fortalecerlo. Y ahora viene alguien y nos dice que ese centro es otro núcleo más de pensamiento, que no tiene ninguna realidad más sustancial que eso. Y que puede ser erradicado, que puede surgir un estado integrado, sin yo. Y la muerte le llamaba inteligencia, amor y compasión. Y que no opera en el tiempo, porque el yo es tiempo, como hemos estudiado, ¿no es cierto? El yo es tiempo, el yo va del pasado al presente y del presente al futuro. El yo alcanzará, el yo alcanzará el nirvana, el yo alcanzará la liberación, el yo alcanzará a ser el gerente de la empresa, el yo será presidente, el yo será doctor, abogado, o no será nadie, o será deprimido, o será un perdedor, o un ganador. El yo es el centro que opera en el tiempo. Y ahora cuestionamos su existencia, su substancia, su naturaleza fundamental. Y Krishnamurti nos dice es un núcleo de pensamiento. Aquello por lo que tanto sufrimos y luchamos. Porque toda nuestra vida, de que nacemos hasta que fallecemos, es una lucha, ¿no es cierto? De ese yo, de ese centro. Y se nos dice que el pensador es el pensamiento. Así que es un punto a... No lo podemos resolver conceptualmente, tenemos que captar su importancia, atraer la energía que necesitamos para encararlo, y cada uno de nosotros debe observarlo en su vida cotidiana. Si esto es efectivo o falso. ¿Mm? Estudiarlo, partir de la duda, no lo sé, voy a verlo, voy a examinarlo, voy a observarlo. Capto la importancia de esto. Les mando un saludo y nos encontramos en un próximo audio. Que estén muy bien.